Sí, pero... Ya, Sí, no pero sé, no sé qué es lo que... A ver, bien, lo que estábamos mencionando, ¿no es cierto? Tengo la parábola, y esta es muy particularmente esta función x al cuadrado, vértice en el origen, ya sabemos que no es inyectiva, y lo que yo mencionaba es, a veces uno en la matemática puede manipular, puede hacer la conveniencia, no sé si sean las palabras adecuadas, pero efectivamente vamos a hacer lo siguiente para este ejercicio. Vamos a considerar que mi dominio va desde cerrado 0 a más infinito. Bajo ese criterio que acabo yo de establecer, ¿cuál vendría a ser su rango? ¿Quién me dice? Pues yo tomé el dominio desde 0 a más infinito. ¿Cuál sería su rango? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería su rango? igual de 0 a más infinito. De 0 a más infinito, correcto. ¿Por qué dudan, chicos? De 0 a más infinito, ¿sí? Bien, es decir, yo únicamente de todo el dominio de la función original que estaba analizando, solamente dice, le voy a tomar esta parte de la recta numérica, ¿sí? Alguien puede decir, profe, ¿y por qué no le tomamos? Porque también se puede hacer eso. Desde menos infinito hasta cero cerrado, que implicaría esta parte de acá. Y ya vamos a ver que también se puede hacer. Como digo, eso depende de lo que yo quiera interpretar, lo que quiera modelar. Hay que recordar desde el punto de vista de desarrollo algebraico que para despejar esto de aquí, porque recuerden que ese ya el procedimiento matemático, es decir, voy a borrar, es despejar x y dejar en función de y. Entonces, si yo despejo de aquí, en realidad me quedaría, esto es lo que tengo yo, y es x al cuadrado, y el siguiente paso dice es x, es igual, lo voy a volver a repetir, pero voy a hacer lo siguiente. ¿Qué me estaría faltando aquí? ¿Quién me dice? Cuando nosotros pasamos el cuadrado al otro lado como raíz, ¿qué debería en realidad haber colocado allí? Un más menos. Más menos, correcto. Lo cual significa que yo tengo dos caminos, el más raíz de x y el menos raíz de x, ¿sí? Estos serían mis dos caminos que yo tengo que podría considerar. ¿Estamos? ¿Sí? A ver, déjenme borrar esta gráfica un poquito que ya no me sirve. ¿Sí? Bien, yo tomé el camino de la parte positiva. Este de aquí, que es lo que está aquí representado. El siguiente paso, ¿cuál fue? Tengo que cambiar sus variables. Y al final, esto me representa, si no he cometido errores, entendería yo que es la función inversa de y igual a x al cuadrado. Es decir, que la función y igual a raíz de x es la función inversa de f de x igual a x al cuadrado. ¿Sí? Y acá, con esta parte de acá. ¿Cómo verifico eso? Que efectivamente lo que yo acabo de hacer algebraicamente para saber si no he cometido errores, si por ahí si me falta un signo, no tomé un factor, lo que sea. Me he equivocado por la razón que ya sé. Para verificar que no me haya equivocado, perdón. ¿Qué tengo que hacer? Ya tengo esto y tengo lo de acá. ¿Qué tengo que desarrollar? La composición. La función composición, ¿no es cierto? Entonces hagamos la función composición, que es lo que está descrito en la parte de abajo, ¿sí? Aquí está hecho el desarrollo matemático. De los dos caminos que yo quiera. Yo hice con los dos caminos solamente para demostrar que al final el resultado fue X. Por lo tanto, ¿qué me está diciendo esto? Que sí tiene inversa. Que sí tiene inversa y que la inversa es justamente y igual a raíz de X, ¿no es cierto? Estamos haciendo la verificación. Bien, vamos a la parte derecha en donde está la gráfica. Lo que está en rojo es justamente la parte de la parábola que estaría considerado desde 0 a más infinito, ¿sí? Esa es mi función directa, es mi f de x. Y como se puede observar, cumple las dos características, dominio, rango, dominio de 0 a más infinito, rango de 0 a más infinito. Vamos a la función inversa. ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es el rango? ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es el rango? Dominio de 0 a más infinito. Dominio de 0 a más infinito. ¿Y rango? Lo mismo. Lo mismo, ¿no es cierto? Vean, si yo ya verifiqué esto de aquí, recuerden, esto pasa a ser rango
y esto pasa a ser dominio. Pero yo podría aplicar directamente esa condición algebraica de la que es la función inversa. Yo ya verifiqué que son inversas. Ah, como ya saqué el dominio acá arriba, listo, este dominio se me convierte en rango, este rango se me convierte en dominio. Pero si yo no hago ese camino, yo podría haber analizado la función. Y en la función, ¿qué regla matemática me está diciendo aquí? Lo que está aquí en el argumento de la raíz. ¿Cuál es la regla matemática? Creo que acá se ve No mejor. puede tomar valores negativos. Que no puede valores negativos. Como consecuencia, mi dominio tiene que ser ¿cuál? De 0 a más infinito, cerrado en 0, ¿no es cierto? 1, 2, para sacar el rango, es evidente que adelante de esta raíz, ¿qué signo yo consideré? El más. Entonces, todos sus valores obviamente tendrán que ser positivos, por lo tanto, su rango también es de 0 a más infinito. Insisto, son mis dos caminos para determinar las características de dominio y rango. Ahora, en la gráfica se puede apreciar cuál es la función inversa ya gráficamente, no sé cuál me representa. Voy a borrar esto, voy a borrar esto. Y es lo que está en la línea negra. Esta vendría a ser la representación gráfica de la función inversa. Y si nosotros observamos esta línea interpuntada que está ahí representada, es la función y igual a x, y aquí se puede apreciar ese concepto de simetría. Creo que sí se observa, ¿no es cierto?, lo que habíamos mencionado. Si yo trazo una recta perpendicular, es evidente que este punto y el de acá tienen la misma distancia a la recta y igual a x. ¿Sí? Chicos, se observa gráficamente esa idea de simetría. La gráfica, ya en la gráfica se puede apreciar eso. ¿Se ve o no se ve? Sí, ¿Sí? Ahora, no sé, chicos, si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Porque rápidamente voy a hacer lo siguiente. Lo que decía hace un momento. Al decir, profe, ¿por qué no tomamos de menos infinito a 0? Sí, se puede tomar. Ahora digo, voy a tomar de menos infinito a 0 cerrado y mi rango como consecuencia. ¿Cuál es el rango de este dominio? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el rango de ese dominio? 0 a más infinito. De 0 a más infinito. Recuerden que es x al cuadrado y por regla matemática todo número elevado a una potencia par siempre es positivo. Es además que es similar a lo anterior. Recuerden que eso era el rango de la función como tal, de la función parabólica. Bien, recuerden lo que yo había mencionado, ¿no? En el momento que yo hacía esta sustitución me debía de quedar más menos raíz de y. Yo ya analicé la parte positiva, ahora voy a tomarle que sea y igual a menos, perdón, voy a hacer ya el cambio con signo negativo. Y igual, sí, a menos raíz de x. Ahora me fui por la parte negativa. Bien. Si hago la verificación entre la función directa y ahora que esta es mi función inversa, voy a verificar que también es inversa, que sí hay inversa. ¿Sí? Que efectivamente esta es la inversa de esta función. Pero ¿cuál es la diferencia con lo anterior? Es esto, el dominio. ¿Sí? Yo únicamente he tomado la parte izquierda, voy a tratar aquí de graficarle lo mejor que pueda la parte de la parábola, la otra parte de la parábola. Si me sale chueco, disculparán, algo así. Esta es la parábola y lo que yo estoy considerando es justamente esta parte desde menos infinito hasta 0. Esto es lo que yo quiero representar ahora gráficamente, ¿sí? Y como resultado me da esta nueva función. ¿Cuál es el dominio y cuál es el rango de esta función? ¿Quién me dice cuál es el dominio? El dominio de 0 a más infinito. ¿Sí? ¿Y el rango? Y el rango. de 0 a infinito. De 0 a menos infinito. ¿Qué digo? De menos infinito a 0. De menos, correcto, de menos infinito a 0. ¿Por qué? El dominio está bien porque sigue cumpliendo la misma condición. Ahora
a ver, aquí puede generarse una confusión. Yo saqué que mi función inversa es menos raíz de x. Pero aquí, en este argumento, ¿qué valores puede tomar x? O debe de tomar x, perdón. Positivos. Positivos. Por lo tanto, el dominio está bien. Ahora, por eso digo, es diferente a lo anterior. Como radicación, este resultado va a ser siempre ¿qué? Como radicación, lo que puse en el recuadro. Positivo. Positivo. ¿Pero qué tiene adelante? Negativo, sí. Negativo. En consecuencia, ahí es donde cambia el rango. Y vuelvo a reiterar, si yo llego ya a hacer la verificación que efectivamente este también es de inversa, yo puedo utilizar nuevamente esta información original del problema. Ah, muy bien. El rango se convirtió en dominio y el dominio se me convirtió en rango. Entonces, eso es conceptual. Pero lo otro, lo que hicimos previamente, fue analizar el dominio del rango como si esta fuera una función que la escribimos, o sea, que no la desarrollamos como en este caso. ¿Sí? ¿Cuál es la gráfica ahora? La gráfica de esta función. Voy a tratar de hacerle. La gráfica de esta función, que me estaría dando la gráfica de la inversa de menos raíz de y, es esta de acá. Voy a tratar de hacerle también lo más, ya no me permite la gráfica. ¿Sí? Y cumple con las condiciones matemáticas que están descritas en su dominio. Dominio positivo y rango negativo. ¿Sí? Esa sería, o esta vendría a ser la función inversa de lo que estamos analizando, condicionado a esto, en donde yo he dicho qué dominio voy a considerar. Porque allí es donde yo puedo determinar que la función se me haga o no se me haga inyectiva en un intervalo. Y eso me permite poder obtener su inversa. ¿Sí? Lo que está a la izquierda de la presentación, esta es la parte analítica. Que a veces, ¿sí? Sin la necesidad de la parte gráfica, yo puedo sacar las expresiones. Ahora, si ustedes observan, lo que acabo yo de pintar, lo que está en negro hacia abajo y lo rojo que está hacia la izquierda, con respecto a y igual a x, no sé si se aprecia la simetría. Chicos, no sé si ven este concepto de simetría. Un poquito voy a borrar para... No sé si ven, chicos, las dos gráficas que acabo yo de representar. La de la izquierda en el segundo cuadrante y la del cuarto cuadrante que está en negro hacia abajo. Chicos, ¿se ve o no se ve? Sí, profe. ¿Sí? Y ahora, si nosotros somos observadores, lo que está en rojo, incluido lo que yo pinté, esa es la parábola original, x al cuadrado, si le hubiéramos considerado de menos a más infinito. Como no es inyectiva en todo su dominio, ¿sí? Sin embargo, si ustedes observan lo que está pintado en negro, incluido lo que yo también grafiqué, ¿qué pueden observar? ¿Quién me dice algo al respecto? Ya viéndole la gráfica integral, ¿qué pueden ustedes decir? ¿Qué podrían decir? ¿Alguien? Gráficamente. Se invierte, profe, la gráfica. Correcto. Si ven, la gráfica en rojo es como que si yo le hubiera rotado 90 grados. ¿Sí? Está cierto. Porque la gráfica que está en negro, en esencia es una parábola, pero representada mediante una ecuación debido a nuestra representación del sistema de coordenadas, no se la entendería que es una función. ¿Sí? Pero es una parábola, también es una parábola. Y ya cuando veamos esa parte de más adelante, espero que se recuerden. Como ustedes ven, las dos gráficas, la que está en rojo completo y la negra, de hecho, podríamos decir de esta manera, si yo a las dos las puedo mover y las pongo en la misma posición gráficamente, son la misma. Claro está que la una está referenciada al eje X y la otra está referenciada al eje Y. Nada más. ¿Sí? Entonces, cositas matemáticas que podemos nosotros analizar y desarrollar, y como digo, sujetas a cómo yo condiciono el dominio, le caracterizo a que la función sea inyectiva y obviamente puedo hacer toda esa parte matemática, ¿sí? Decir muy bien,
voy a obtener la inversa y haciendo las operaciones algebraicas como es desarrollado y hacer toda mi representación de los resultados. Aquí tenemos otro ejemplo. También esta es una parábola que está desplazada hacia abajo. Cumple las características de no ser inyectiva en todo su dominio. Sin embargo, si hago lo mismo que hice en el caso anterior, ¿sí? Podemos ver que lo que está en rojo sería la función directa, haciendo despejando la variable y ya sacando la nueva función. Lo que está en violeta, me parece, o en morado, es la función inversa. Y aquí creo que sí se aprecia con más claridad esta idea geométrica de simetría. ¿Sí? Aquí está la verificación, ¿sí? Y obtenemos los resultados. ¿Sí? E igual, si yo quisiera hacer la contraparte de esta parábola, más o menos vendría a ser algo así. Perdón, déjenme ver. Esta es la parábola. Si quiero ocupar el otro lado del dominio, ¿no? Esta vendría a ser la gráfica de la función directa y su respectiva inversa. Y su respectiva inversa, ¿dónde está? Agua marina, fucsia. Este debe ser. Pongámosle en fucsia para que se vea. Vendría a ser. Esta vendría a ser la gráfica de su función inversa, de las que acabo de trazar yo. ¿Sí? Obviamente hay que establecer cuáles son sus dominios y sus rangos. ¿Sí? Chicos, preguntas hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Consultas. No sé si queda claro esta manera de hacer la obtención de la inversa, su representación gráfica, su interpretación. No sé si hay alguna inquietud, chicos. Profe, ¿todas las funciones tienen su inversa o no todas? No todas, no. Matemáticamente puede haber relaciones, primero, que no son escritas como función, como ya habíamos mencionado anteriormente, y segundo, despejar a veces una variable respecto a la otra, en realidad no es fácil o es imposible o no se puede, ¿sí? No se puede. Además de que no cumple el concepto de inyectivo. Es más, ni siquiera condicionándole al dominio, podría yo sacar una relación algebraica. Tal vez la gráfica yo podría hacerle partiendo de una gráfica original, pero como digo, no todas me pueden expresar algebraicamente la condición de inversa. ¿Sí? A ver. Bien, no sé, ¿alguna duda, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Avancemos entonces, ¿no es cierto?, con los siguientes contenidos. Ya hemos visto como la función composición como una operación, pero dentro de las otras operaciones están las básicas. Suma, resta, multiplicación y división. Y como hemos visto en la función composición, esto denota en el resultado final que se debe de determinar un nuevo dominio, un nuevo rango. En estas 4 operaciones fundamentales y básicas también sucede algo similar. Es decir, que como suma, resta, multiplicación y división, el principio matemático es el mismo. El resultado final es una nueva función, ¿sí? En todos sus casos, lo cual implica que esa nueva función debería de tener su propio dominio, su propio rango. Lo que vamos a ver a continuación justamente es una manera de simplificar esos procesos. Yo les comentaba a sus compañeros en la clase anterior, tuve antes a las 7 de la mañana, que tal vez esta información me hubieran dado a mí cuando yo estudiaba la carrera de ingeniería como estudiante, no me hubiera complicado mucho la vida, porque en realidad el determinar el dominio era súper complejo, ¿no? Y lo que voy a dar a continuación es algo muy básico y elemental, o sea que no debería de causar problemas en su comprensión. Bien, ¿cómo se obtiene el dominio de una función resultante en sus diferentes operaciones? Es justamente haciendo una operación básica y sencilla, ¿sí? Es sacar de manera individualizada el dominio de cada una de las funciones y aplicar el concepto de la intersección. Y de esta manera yo obtengo su resultado, ¿sí? Eso se hace
en todas las operaciones o en las 4 operaciones fundamentales, suma, resta, multiplicación. Sin embargo, en la división se debe de hacer un agregado, se lo debe de hacer la siguiente consideración. ¿Qué operación no hay en la división? Dividido para 0. Dividido para 0, ¿no es cierto? Recuerden que la división es, se entendería que yo tengo una función en el numerador, una función en el denominador. Por lo tanto, yo tengo que evitar que el denominador se me haga 0. ¿Y cómo hago esto? Identificando qué valores de X hacen que se haga 0. ¿Para qué o con qué intención? Estos valores se deben de excluir. ¿Excluir de dónde? Del dominio de la función g de x. Entonces, esto es lo que yo debo de considerar para esta operación de la división. Para los anteriores, como ustedes pueden ver en la tabla, se hace la misma operación en cuanto a la teoría de conjuntos. La intersección entre el dominio de f y el dominio de g, en todos los casos. Reitero, acá también, pero con esta exclusión de encontrar los valores de x que provocan que la función del denominador, en este caso que le he denotado como g de x, se haga 0. ¿Sí? Veamos con unos ejemplos para rápidamente comprender y entender esto, como digo, como operación o como herramienta. Y les digo muy seriamente, o sea, si me hubieran a mí dado estos conceptos básicos, que son básicos, nosotros hacíamos el análisis del dominio complicándonos la vida, pero en realidad era algo muy sencillo. Bien, tengo esta función y tengo la de acá. Tengo aquí la operación de la suma. Lo que acabo de mencionar es saquemos de manera individualizada los dominios. Algo muy similar como hacíamos como los sistemas de inecuaciones. ¿Sí? Entonces puede verificar que para la primera función su dominio va de menos infinito a más infinito. En tanto que en la segunda función, debido a que es raíz de x, los únicos valores que admite g de x es 0 a más infinito. Tal vez aquí no lo he representado, creo que voy a agregar esta presentación. Para hacer esto, recomendación, utilicemos una recta numérica. ¿Sí? En realidad tengo que agregarle porque me parece que daría a comprender mejor lo que se hace ya desde la parte operativa. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? ¿No es cierto? Aquí coloco en la recta numérica. El primer caso me dice que ves toda la recta numérica de menos a más infinito. Sin embargo, en la segunda me dicen que va desde 0 cerrado hacia la derecha. ¿Sí? Voy a rayar la primer dominio de menos infinito a más infinito. Y la segunda que va desde 0 hacia más infinito. ¿Qué porción de la recta numérica vamos a considerar? Donde está el doble rayado. Por lo tanto, se puede ver aquí que mi resultado va de 0 a más infinito. ¿Sí? En la resta, nada diferente. ¿Sí? Pero obviamente tengo que ver el tipo de ejercicio que estoy analizando. Por ejemplo, aquí tengo raíz de x más 1 y g de x menos 4. Bien, ¿para qué condiciones se cumple el dominio de f de x? ¿Cuál sería el dominio de f de x? De 4 a más infinito. Perdón, de x más 1 digo, verá. Esa es la función f de x. ¿Cuál es el dominio? Creo que usted me dio el de g de x más infinito. Menos 1 más infinito. Menos 1 más infinito. Recuerden que ¿cómo hacíamos en estos casos? En estos casos yo lo que debo de garantizar es que el argumento de raíces pares tiene que ser positivo. Y recuerden que aquí es donde yo me paso al mundo de las inecuaciones. Y de aquí me sale esto. Y obviamente ya representado es desde menos 1 a más infinito cerrado en menos 1. Y bueno, el otro es similar, ¿no? Y ahí me sale de 4 a más infinito. Nuevamente, chicos, aquí lo que decíamos. Voy a tomar o hacer la representación solamente para tener el resultado correcto. Una recta numérica. Le tomo la primera que me dice es desde más 1 hacia la derecha, perdón. Este sería el rayado. Desde menos 1. En tanto que el segundo dice que es desde 4 cerrado
y se puede evidenciar en dónde está el resultado. Quiere decir ya desde la interpretación gráfica, desde la intersección que estamos haciendo gráficamente, el resultado va desde 4 hasta más infinito. ¿Sí? Preguntas, chicos, allí, en estas partes. Como digo, en realidad no es nada complejo. La multiplicación, ¿sí? Nuevamente tenemos que el dominio de f de x va desde menos 1 a más infinito, el dominio de g de x va desde menos infinito a 4 en este caso, ¿sí? Y haciendo el proceso de intersección dentro de la representación de una recta numérica, me da como resultado que este vendría a ser mi intervalo, de menos 1 a 4, ¿sí? Que cumpliría para la función resultante. En la división, bueno, estoy utilizando, como ustedes pueden ver, las mismas funciones. El dominio es lo mismo que lo anterior. De g de x es lo mismo, pero aquí, ¿qué debo de excluir? En ese dominio, de menos infinito a 4, cerrado, que al inicio le consideré así, pero ¿qué debo de excluir? El 4 para que no se haga 0. Correcto, por lo tanto, aquí debería de ser que mi dominio debe de ser desde menos infinito hasta 4 abierto. Y si yo hago la intersección de estos dos dominios utilizando la recta numérica, sí, me sale el mismo intervalo de arriba, pero ¿cuál es la diferencia? Acá es cerrado en 4, acá es abierto en 4 porque se evita la división para 0. ¿Sí? Pero como ustedes observan, las operaciones son iguales, o sea, no hay nada diferente en el concepto de hacer la intersección. Sí, claro está de que cada uno es una función diferente, ¿no? Inclusive acá, aunque haya utilizado las mismas funciones de f y g, pero en esencia esta función, ¿no es cierto?, es diferente a la de acá, que tiene su dominio y este obviamente tendrá su rango, que tiene su dominio y obviamente tendrá su rango. ¿Sí? A ver, listo, chicos. No sé si hay alguna pregunta al respecto. ¿Alguna inquietud en relación a esto? ¿Es claro? No sé si hay alguna inquietud, tal vez. ¿Cómo podemos esto utilizar en algunas estructuras matemáticas que se me presenten? Aquí hablamos de que yo hago las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Pero a lo mejor en algún ejercicio, en algún problema, a lo mejor se plantea de esta forma. Muy bien, digo, voy a colocar un ejercicio, voy a utilizar estas mismas relaciones. Digo, x más 1 más x dividido para, a ver, aquí coloquémosle raíz de x menos 2. Regálenme un segundito, chicos, por favor. A ver, chicos, entonces, hagamos cuenta que yo tengo raíz de x más 1 más x de x menos 4 y le ponemos aquí raíz de 4 menos x. Hagamos cuenta que se plantea el problema de esta manera, ¿sí? Y aquí no me dice, haga suma metal, reste metal y tantas cosas. Les digo, es algo tan simple que en mi época de estudiante nosotros hacíamos muchas cosas que en realidad no correspondían. Y insisto, esta parte nunca nos la dieron. O sea, y es básico y elemental. Entonces, lo que yo puedo hacer aquí es decir, muy bien, esta es una función f1, esta es una f2, esta es una f3 y esta es una f4. Y lo que hago es analizar de manera individualizada sus dominios. Muy bien, saco el dominio de f de 1, saco el dominio de f2, saco el dominio de f de 3 y saco el dominio de f de 4, ¿sí? Pero a mí me interesa sacar el dominio total de la función que se me plantea. Sacado los dominios de manera individualizada, ¿qué tengo que hacer a continuación, chicos?
¿Qué tengo que hacer? Unirlo. Eh, a ver, Hacer la intersección. correcto, gracias, sí. La intersección. Está bien lo que usted me decía, unirlos, pero claro, ¿a través de qué? De la operación de la intersección, ¿sí? Creo que eso era lo que me quería indicar. Entonces, por ejemplo, allí, hacer eso. Porque a veces uno dice, quiero resolver el problema, aquí saco denominador común, y eso era lo que nosotros decíamos cuando éramos estudiantes, porque algo tan simple y tan básico no se nos explicó, no se nos detalló. Y no es que esté mal. No es que el estudiante tenía que tener conocimiento, yo no sé, digo, a lo mejor en el colegio sí les daban esta manera de resolver o sacar estas características del dominio, ¿sí? Entonces, como ven, en realidad se vuelve de una manera muy simple, muy general hacer esta operación, de manera individualizada las funciones que yo conozco con las reglas algebraicas y evidentemente luego hacer la intersección global o total, ¿sí? Preguntas, chicos. No sé si un poquito va quedando claro esto de aquí. No sé si tienen alguna inquietud, alguna duda. Preguntas. Chicos, ¿alguna duda? Bien. Aquí también algún ejercicio que pueden desarrollar, practicar, analizar tanto dominio y rango. Bien. Un poquito para ir viendo conceptos que más adelante van a ustedes a percibir que con el cálculo diferencial se simplifica, ¿sí? Se facilitan, pero es importante ver también estos criterios, cómo se fueron analizados, bajo qué condiciones se debía cumplir. Y partamos bajo el concepto de cuándo se define cuándo es una función creciente, ¿no es cierto?, en un intervalo, y obviamente que debe de cumplir ciertas características, ¿sí? Cuando decíamos que una función es creciente en un intervalo del dominio, ¿no es cierto? Bien, si nosotros consideramos esto, f de A menor a f de B, no sé si yo creo les había mencionado dentro de la literatura el literal A y el literal B, cuando hablamos de posiciones de valores dentro de un intervalo, siempre se entienden cómo están posicionados en la recta numérica, ¿sí? Siempre se les posiciona AB, así, en esta posición. El A, cumpliendo esta característica, siempre es menos B y en posición implica esto en la recta numérica, en dónde están localizados. Sí, por lo general ustedes nunca van a encontrar, al menos yo no lo he visto, esta forma, decir B es A, B y A. En este caso yo debería decir que B es menos A, o sea, lógico, ¿no? Ya desde el punto de vista de comparación de las dos cantidades, pero por lo general no se lo interpreta así. Bien, dicho eso, si yo tomo dos valores A y B con esta característica que A es mayor a B en cuanto a la posición y los evalúo, saco la imagen o hago la evaluación en la función, es decir, f de A y f de B. Y para todas estas combinaciones se cumple también esta característica de comparar salidas. Lo que estamos diciendo es que la función efectivamente en todo su intervalo es creciente, ¿sí? Es decir, yo vengo y tomo f de A, perdón, tomo A y B y saco sus valores, ¿sí? Se supone que esto, que es la altura, que vendría a ser el f de A, y esto corresponde el f de B, ¿sí? El f de A es menor al f de B, gráficamente. Recuerden que, aunque aquí se entendería que esta altura es mayor, pero ¿qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? ¿Qué signo tiene? Negativo. De acuerdo a la gráfica, a eso me refiero, ¿no? Y este de aquí, que también es menor al anterior, pero ¿qué signo negativo tiene también? ¿Qué signo tiene? Negativo. También, pero recuerden cómo es la regla. Cuando yo tengo dos valores negativos, ¿sí? ¿Cuál es el menor? En dos cantidades negativas, ¿cuál es el menor? De menor valor Que tiene absoluto. mayor cantidad. El que tiene mayor valor, mayor cantidad en valor absoluto, ¿no es cierto? Ese es el menor. Acá es obvio también. Aquí si yo coloco A
y coloco B. Aquí es muy simple ver, claro, esta altura es menor a la de acá, como tiene signos positivos, se va a cumplir. Entonces, eso es lo que me va a denotar o describir cuando una función es creciente en un intervalo. Ojo, cuando ven el cálculo diferencial, todo esto se simplifica de una manera muy rápida con esa regla o esa herramienta. ¿Cuál es la otra también? Otra característica que se puede dar dentro de una función, que la función es decreciente en un intervalo y cuando igualmente mantenemos la misma consideración anterior. Esto no cambia porque, reitero, esta es una normativa dentro de lo que es la interpretación matemática. Sin embargo, cuando hago la evaluación, ¿sí? Y yo obtengo que para todas estas posibles combinaciones que se pueden dar dentro del intervalo y de análisis, si para todos esos valores se cumple esta característica, lo que decimos es que la función es decreciente. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces aquí nuevamente voy a hacer la parte gráfica, un poquito voy a exagerar para que se pueda apreciar. ¿No es cierto? Aquí tengo A y aquí tengo B. A es menor a B, sin embargo, se aprecia aquí estas alturas, se verifica lo que estamos nosotros mencionando. ¿Sí? Ya voy a esperar un ratito. Ya, bien chicos, como ven, no es un concepto muy matemático, no hay donde perderse, solamente se cumplen las características. Rápidamente esto como cultura general. ¿Qué son las funciones acotadas? Que también vamos a ver en la derivada y vamos a ver lo importante de esta interpretación o de la determinación justamente de este acotamiento. Se dice que una función es f es acotada superiormente cuando existe un número real m tal que f de x es menor o igual a m para todos los valores que pertenecen al dominio de f. Toda esta lectura de aquí, ¿qué significa? Yo puedo obtener aquí este valor, aquí puedo obtener este valor, el de acá. Obviamente son valores de x que son evaluados en la función, ¿sí? Lo que me dice esto es que existe un valor máximo que le denota como m y que es lo que me define como acotamiento superior. Es decir, a medida que yo voy dando valores diferentes de x, así se incrementa en x, porque a lo mejor uno puede decir, la función se va incrementando, ¿no es cierto? Vale 1, vale 2, vale 5, vale 6, pero llegan a valores incluso superiores, pero no superan este valor máximo. ¿Sí? A eso se refiere como acotamiento superior. Y el inferior es lo contrario. De igual manera, yo voy viendo valores, o lo que se interpreta es que existe un valor mínimo de la función, ¿sí? Y existirá justamente un valor del dominio en donde se cumple eso. Y con la derivada nosotros vamos a determinar esa característica. A veces, en esta primera parte, mientras no se conozca la derivada, es muy complejo definir qué valor es el exacto que me dice, aquí se está dando el máximo acotamiento o aquí se da el acotamiento mínimo. ¿Sí? Son los dos conceptos que nuevamente en el cálculo diferencial ustedes recordarán y van a ver de cómo se opera y cómo se obtiene y cómo se los determinan esos valores. Una función acotada, ¿no es cierto? En este caso lo que se va a entender es un acotamiento, al mismo tiempo es un acotamiento superior e inferior. Es como si a la salida estuviera definido un rango de salida. De esos valores no puedo salir. Ojalá me hagan acuerdo cuando veamos las funciones trigonométricas, que vendría a ser un caso de una función acotada. Me adelanto, recuerden que las amplitudes de la función seno va desde -1 a 1, eso deben ustedes de conocer. Entonces, por ejemplo, ese es un acotamiento. ¿Sí? Para cualquier valor de x que yo dé, no supera ni el 1, ni supera el -1. ¿Sí? Un poquito, esta es la expresión algebraica que estaríamos dando esa connotación. ¿Estamos? Como digo, un poquito eso ya lo analizaremos en el cálculo diferencial. ¿Listo, chicos?